iglesia de Antioquía empiezan a recaudar cosas, juntar plata, ropa, mercadería, alimento. Y de acá ellos bajan a ayudar a Judea, Jerusalén, porque eso es lo que dijo el profeta, se cumplió. Empezó a haber hambre, se cumplió. Como iglesia hacen ese trabajo extraordinario, bajan a ayudar a sus hermanos. ¿Dónde está eso? Ahí, capítulo 11, 22. En aquel día un profeta descendió a Jerusalén, de Antioquía, y llevándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Sí? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. ¿Dónde termina el primer viaje entonces? Todavía no entramos. No hemos entrado al Todavía primer no. viaje. Estamos hablando del contexto. Okay. Es importante que ustedes hablen primero esto para entrar al viaje. Ahí está. Porque, yo sí decía, porque... Claro, ahora sí entendí. ¿sí? ¿Entiende? Ahora sí. Esa es la introducción. Recién se están conociendo Saulo y recién están trabajando acá en Antioquía. Pero antes del viaje está ocurriendo eso, están creciendo como iglesia. Un profeta baja y dice, va a haber hambre, se cumple, empieza a haber hambre. Bernabé va a Antioquía y busca. La iglesia de Antioquía, con Bernabé y Saulo, juntan muchas mercaderías y Los suben llevan a Jerusalén. a ayudar. Miren lo que dice después, capítulo 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, y acá dice, También consigo a Juan. Juan Marcos, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué servicio? ¿De qué servicio habían terminado ellos? ¿Qué están hablando? ¿Qué servicio habían terminado? De predicar la palabra, ¿no? O de haber llevarle la la mercadería, cosa. o sea, lo que ellos reunieron. Después de haberle llevado la mercadería, agarraron a Juan Marcos y lo llevaron para allá, para Antioquía. De vuelta Más volvieron. coloquial imposible. ¿Sí? Yo. Volvieron. Lo agarraron y se lo llevaron. Bien, esa es la introducción para ustedes, para arrancar. Y ya el capítulo 13, a ver, lean qué pasa ahí, capítulo 13, ahí arrancamos con el viaje. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Leo el versículo? Sí, capítulo 13. Capítulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya va, tengo una duda antes de que Sí, avance. vamos. ¿La iglesia en Antioquía la fundó quién? Los creyentes mismos que habían escapado de la persecución. Ok. Ellos mismos empezaron a fundar la iglesia en Ellos Antioquía. mismos, los mismos que escapaban, Y como ellos, lo del Sanedrín de aquí, me imagino, escucharon y enviaron a Bernabé. escucharon que estaba haciendo ruido. Claro. Y Y mandaron a ¿y qué Bernabé. pasa? Judíos. El Sanedrín no. El Sanedrín no Era la fue. iglesia de los apóstoles que estaban. Ok. Aparte. Como eran celosos de las cosas de Dios, dijeron, vamos a ver qué está pasando allá. Si están ordenados, si los judíos están cumpliendo. Porque eran todos judíos que estaban aceptando el camino del Señor. Pero ellos eran celosos de la ley. Sí, había mucha diferencia. En la iglesia administraban los judíos, sacerdotes, ¿no? O había judíos. Y los gentiles solamente estaban alrededor, porque todavía los judíos no le permitían a los gentiles participar. Porque si yo gentil, si quería participar adentro con ellos, tenía que circuncidarme, tenía que hacer la fiesta de ellos, tenía que seguir los alimentos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice que había muchos gentiles que amaban al Dios de Israel, de los judíos, pero no podían compartir porque ellos no se lo permitían hasta el momento. O sea, ellos fueron allá porque estaba haciendo ruido lo que ellos estaban haciendo como iglesia. Estaban creciendo. Pero también fueron a buscar recursos para ayudar a los que estaban eso fue instalados. después. No, Después. eso pasó después. Eso pasó después. Bernabé sube, los pastores, un ejemplo, estaba O sea, Pedro, Bernabé era judío estaba también, Pedro, entonces. estaba el hermano de Jesús, Jacobo. Ok. Le dice Bernabé, andate a Antioquía a ver qué pasa y trae Ahí información. ok. Baja Bernabé a Antioquía, ve que se sorprende, ve la mano de Dios. Bernabé ve la mano de Dios en Antioquía, entonces dice, yo solo no lo voy a poder hacer. Va a buscar a Tarso, Tarso. lo busca a Saulo, y Saulo viene con él. En ese momento los dos dicen que siguen trabajando. Ahí léanlo eso, el 11 todo. Están trabajando. Y en medio de eso, un hombre inspirado por Dios dice el Espíritu, va a haber hambre. Pasa el tiempo y eso se cumple. Hay hambre en toda Jerusalén. ¿Qué hace la iglesia de Antioquía?
como ya estaba creciendo, empiezan a juntar recursos. Después y de un ellos tiempo. tienen como costumbres hasta el día de hoy. Ok. Suben a Jerusalén y ayudan durante todo ese tiempo. Y ahí leímos 12:25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marco, el sobrino de Bernabé. Se lo llevaron al joven para trabajar con ellos. Ahora vamos con el capítulo 13, ahí viene el viaje. Bueno, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Oraron, ayunaron, imposición de manos, que es la costumbre para impartir la bendición. Y empieza el viaje. Versículo 4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Acá, Seleucia sería, ustedes pueden buscar, si quieren los marcan, si no lo pasan largo, pero Seleucia sería acá, el puerto. Es el puerto, donde ellos estaban, es el puerto, de ahí iban a arrancar. Ok. Y de allí navegaron a Chipre. Vamos, ¿a Chipre? Acá en la isla está. En la isla. De ahí, a ver, léeme dónde van. Dice: llegando a Salamina. Ahí está, acá. Ahí Que es la isla, Puerto. claro, la isla es Chipre, pero acá es uno de los puertos. Bien, llegan ahí. Ajá. ¿Quién llega ahí? ¿Quiénes son? Anuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bien, eran los tres. Esto lo hacen en barco, Claro. ¿sí? Barquitos. Esto ya lo hacen caminando. Claro. Los tres. Para llegar a Chipre. Y acá, como dijimos, en la persecución hubo judíos que se escaparon, entonces ya había sinagogas ocultas. Pablo, Bernabé y Juan Marcos llegaron y se metían a la sinagoga y ¿qué hacían? Predicaban. Predicaban. Seguimos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Hasta acá, llegan hasta acá. Bien. hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Que Bien. ahí el gobernador se convierte. Bien. Ahí eso tiene De la doctrina. Para no leerlo, alguien tiene que ya Claro, redactarlo. que se pone de acuerdo y decir, ahí se ayudan con la Biblia. Pero a ver, ¿qué pasó ahí? Está clarito el mapa igual. ¿Qué pasó ahí? Se encontró Ajá, con Bar Jesús. acá en este puerto, que era la ciudad principal, estaba el gobernador. Sí. El gobernador, que ponía, ¿se acuerdan los romanos en cada lado? Ujú. Y este gobernador quería escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Está escrito ahí, en Hechos. Ok, ¿sigo? ¿Sí? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, Correcto. ¿Dónde, Procónsul. ¿En dónde está? En el Ese 7. es un gobernador. Sí. Procónsul Sergio Paulo, Sergio Pablo, sí. varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, Sí, vamos, seguimos. pero le resistía Elimas, Sí. el mago, pues así se traduce el nombre, Bien, vamos. procurando apartar de la fe al procónsul. Procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quién lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Punto 1 ahí,
Esa es la resumido, usted tiene que resumir bien eso. Pablo predica, abren iglesia allá acá, empiezan a abrir iglesia en medio del viaje, llegan a este lugar, Parfur, donde se encuentran con el gobernador lo hace llamar porque quería escuchar palabras de Dios, el brujo Se niega. Claro, porque y le pone... un ejemplo, yo pienso, el brujo con su engaño tenía... ¿Eso pasó en Chipre o en Pafos? En Pafos. Lo del brujo en Pafos. El brujo con su engaño tenía su ganancia al lado del gobernador. Claro. Y él, como era de las tinieblas, se dio cuenta que esto eran hombres de Dios. Y corría el riesgo de perder su negocio. Pero bueno, fue inevitable porque Pablo lo confrontó, reprendió a este varón, lo dejó ciego como dice la Biblia. Punto 1, las tinieblas pierden. Ustedes tienen que ahí imaginarse ustedes cómo pueden narrarlo. Punto 2, el gobernador Cree la doctrina. cree en la doctrina. Eso es importantísimo porque podemos decir que la isla, hasta este hombre aceptar la doctrina, hay libertad. Ahora no había sinagogas ocultas, sino O sea, se que empieza a extender más, o más fuerte. Listo, ahí terminamos con un punto. ¿Se entendió ahí? De hoja. ¿Seguimos con otro punto? bien. Ese es el primer punto que ustedes pueden ir a... ¿Con qué otro? ¿Seguimos con otro? Ok. Ahí seguimos en la misma, seguimos leyendo. Versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, Perge de Panfilia, Otra vez más. pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, ahí se Juan ahí se separaron. separó. Ahí se separaron. ¿Pueden explicar el por qué? Con otro color. El Juan. Sí. Acá había... Sí. Y pueden hacer así. Juan se fue a Jerusalén. Ustedes pueden explicar más o menos el ejemplo. Yo me tomo algún ejemplo. Ustedes estudian, hay varios ejemplos, 2, 3, 4. Yo el ejemplo que me tomo, el más certero, que Juan, siendo joven, todavía muy joven, él conocía Juan estos territorios. Estos territorios están llenos de Claro, montañas. eran peligrosos. Montañas, peligroso mal. Ah, y eso Eso vio que- muy joven, muy inexperto. neófito y Exacto. se volvió. Yo me tomo eso. Ustedes pueden indagar, busquen otro ejemplo. Y al que más les parezca a ustedes lo pueden decir como ejemplo, ¿eh? No Claro, con- claro, como una teoría. Exacto. Bien. ¿Se entiende ahí? Seguimos entonces. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia Acá. y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos, otra sinagoga se encuentra acá. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Acá Pablo empieza a predicarle. ¿Qué tenía la costumbre de Pablo cuando entraba a la sinagoga? Escúcheme, ¿cómo empezaba su sermón? Exhortando. Sí, pero empezaba a hablar del Antiguo Testamento. Así, Claro. porque a ellos los judíos eso les encantaba. Él les empezaba a hablar de Abraham, de Jacob, de Isaías, de Samuel, de Jeremías, ¿entendés? Claro. De David. ¿Hasta qué? Hasta llevarlo a Jesús. Ese es el mensaje, en ese entonces era ese el mensaje. Porque de esa manera Pablo, judío, y toda la sinagoga judía, de esa manera él tenía el entre con ellos. Era su estrategia para que los judíos puedan. Porque ya habla nuestro idioma, Claro, habla nuestra lenguaje, historia, cuenta. sabe de lo que está hablando. Si iba con otra cosa, los judíos. Y era al revés. Y así todo tuvo problemas, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá el versículo 26. Miren lo que dice ahí. A ver, 26.
Sí, miren lo que dice, Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿Cómo le habla? Sí. y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Escuchá lo que dice acá. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿a quién le está hablando ahí? A los. A los judíos. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros envía la palabra de salvación. ¿A quién le está hablando ahí? A los gentiles. ¿Se acuerdan que le dije? Un ejemplo, en la sinagoga estaban los judíos adentro. Y afuera y los gentiles estaban mezclados. Capaz Claro. estaban en las ventanas. Si estaban adentro, estaban camuflados. Y Pablo, sabiendo esto, le dice: mensaje primero para ustedes los judíos. Claro, Y Pablo la ahora- tiró porque sabía que había. Y ahora le dice: y a ustedes que temen a Dios, le hablaban cubiertamente, y a ustedes los que están temen a Dios, ¿se acuerdan? Los temerosos. Bueno, me la seguimos al 27 lo que dice. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matasen. Amén. Vieron que ahí él ya se empieza a hacer, ahí ya entra. Ya pasó por Abraham, pasó por los profetas, ahora ya se está acordando de Pilato. Y se está acordando de cómo lo mataron a Jesús. 29, versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Amén, amén, amén. Ahí ya te empieza el mensaje de salvación. Claro. Empezó con el Antiguo Testamento, Terminó y con lo Jesús. está terminando con el mensaje de salvación. ¿Sí? A ver, vamos a ver más abajo para ir achicando. El 42, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que él siguiera el día de reposo. Les No. hablasen de estas cosas. Les hablasen de estas cosas. ¿Quién les dijo eso ahora? Los gentiles. Los gentiles. Ellos salieron de la sinagoga, de los 42. judíos. Salieron de la sinagoga y los gentiles que habían Dos. escuchado el mensaje le dijeron por favor que se queden, que sigan. Querían seguir escuchando. Sí, versículo 43. Seguimos. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, Amén. quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Seguimos leyendo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya toda la ciudad ahí se juntó. Era tremendo. Yo tengo una duda. Sí, vamos. ¿Por qué el día de reposo es el sábado y nosotros lo tomamos como el domingo para congregarnos y eso? Porque es una costumbre ya nuestra, de nuestra, como Es hablamos. más cultura. El día para el judío es el sábado. Eso. ¿Viste que hay una iglesia, los Los adventistas. adventistas? Sí. Que Sí, ellos los testigos de respetan. Jehová también respetan Ellos los respetan. sábados. Claro, Ellos que ellos no respetan. trabajan y cosas. Porque Pero digo, entonces nosotros estamos mal por no respetar el sábado No, o no? no. Hay una, ahí Porque va- eso es una a ley, ver, ya nosotros estamos no, déjame en la ver. gracia, ¿no? ¿Sabes dónde lo van a ver? Acá en el Concilio de Jerusalén está esa discusión. Ok. De la misma manera que, viste, los judíos lo mandaron a Bernabé a ver qué estaba pasando, era por esos temas. Ok. En el 15 surge de vuelta esos temas. Nace eso. Lo hacen bajar porque ellos escuchaban que los judíos y los gentiles ya se estaban mezclando y muy celosos querían averiguar qué pasaba. Llega un momento que Pedro interviene por Pablo y Pablo también pelean por esa discusión. Hay una discusión y se ponen de acuerdo que Dios ya no hacía más excepción de personas, que la salvación y el mensaje no era solamente para los judíos, que también era para los gentiles. Y se ponen de acuerdo y lo ponen escrito que los gentiles no tenían necesidad de seguir todo a rajatabla como los judíos. Porque ellos decían, los gentiles si no siguen la ley de Moisés no pueden ser salvos. Pero Pablo y Pedro empezaron a enseñar todo lo contrario. Y se acuerda Pedro y dice, yo estuve en lo de Cornelio, todos gentiles. Y así como en Hechos 2 cayó el Espíritu sobre nosotros, sobre ellos también cayó. Y ahí Dios me enseñó que yo no puedo hacer cesión de personas. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpié? Pablo les contó todo eso a los judíos. Y Saulo, ya Pablo, les cuenta su conversión. Yo los perseguía, yo los maté. Los mataba.
Pero ahora Jesús se me apareció y me dijo que seré y le voy a predicar a los gentiles. Bueno, todo llegó a un acuerdo, a un gran acuerdo. Con esa carta después, en el segundo viaje, le tocaría a los otros chicos, con esa carta, Pablo y todos los que van viajando van llevando esa carta a los gentiles. Hay más gozo. ¿Cuál era lo que ellos pedían los judíos? Que se alejen de la fornicación, de los ídolos y de lo ahogado. Esas ¿Lo tres qué? cosas le pidieron. Lo ahogado, los animales con sangre. Ah, ok. Ok. Le pidieron porque hacían mucho sacrificio y comían carne cruda. Entonces les dijo, de esas tres cosas mínimas, los gentiles no tienen que... esas Todo lo cosas. demás está bien. Ok. Por eso El no llegó judío, una el judío iba a ser judío. Pablo era judío. Pablo Bernabé también, ¿no? sí, nativo, Cruda. levita. Ok. Ellos respetaban las fiestas judías, ellos. Pero gustaba a los la paella? gentiles no le obligaban a eso. Ok. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por dónde quedamos? 40 y algo. 45. 45. Pero viendo los judíos, Sí, vamos. la muchedumbre se llenaron de celos Amén. y revestían para que Pablo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, Amén. lo dejamos usted y nos vamos con los Claro, eso es lo gentiles. de a los suyos vino y los suyos no lo Era recibieron. necesario que yo les predique a ustedes primero, como pueblo Por de ley, Dios. claro. Claro, porque Ustedes Pero no le está recibieron hablando a la los palabra. le estaba hablando a los judíos que había judíos que aceptaban. Claro. Pero le estaba hablando a los que no aceptaban. Entonces le decía, ustedes no aceptan, bueno, yo sigo, me voy para los gentiles. Y los gentiles. no, re contento. Porque. Claro, los judíos decían que era blasfema. Sí. Ok. Sí, se llenaron de celo y empezaron a hablar en contradiciendo, claro. Después dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está. Los- Pero, espera, eso era una profecía. 47, ¿sabes Sí. quién lo dijo? Isaías. Ajá. Isaías 13:47, ¿Dónde está? Isaías 49:6. Sí, está aquí. Ah, ok. Ah, sí, acá. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los fundamentos? Fundamento apostólico, Sí, fundamento profético. profético. Jesucristo, la piedra. Bueno, acá se sigue cumpliendo ahora, Wow. ahora en Pablo. Porque dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Pues. Esta profecía la dijo Isaías y se está cumpliendo ahí. Seguimos entonces leyendo, ¿no? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero todos los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. De acá se van a Iconio. con persecución. Claro, o sea, ¿Sí? escapan, Con como quien diría, de- Escapan, correcto. Pero acá ya se forma iglesia. claro. Ya hay discípulos ahí. Porque no es que iban una semana, se quedaban 3 meses. Sí, y aparte dice que se difundió en toda la provincia, dice, y se difundió por toda aquella provincia, la palabra. De acá, de Antioquía. Así que ponele que había 2 iglesias, vamos a decir. Sí. 2 iglesias habría. Acá también, 2 iglesias. Claro. Y ya discípulos. Ajá. Había discípulos. Vamos a Iconio. ¿Qué pasa en Iconio? 14. Acá. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Otra de las sinagogas. Otra vez le predicaban a los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor.
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ya Eso es en Iconio, disculpe. En Iconio. se seguía cumpliendo las Voy al promesas. baño. Señales, milagros había. Mas los judíos no No creían, creían, hacían divisiones. sí, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Amén. Así que en medio de todo eso seguía la persecución. Estaba el chisme ahí. El 4. Porque es más. Y la gente de El la 4. ciudad, Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Sí. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente son sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. mira, se enteraron. Alguien siempre dio un paso adelante. Se enteraron que lo venían a matar. Sí. Nos vamos, dijo. Bajaban a Listra. Acá lo vemos chiquito, pero acá caminaban. Sí, una Días caminaban. Días. Vamos a Listra, ¿qué pasa en Listra? Dice, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y toda la región vecina. Y allí predicaban el Evangelio. Sí. Pablo es apedreado en Listra. Ahí está. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé, llamando Júpiter, y a Pablo Mercurio, era de los planetas, Sí. Claro. porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos los hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convertirán al Dios vivo. Os convertiráis al Dios vivo. O sea, ellos querían volver dioses a Pablo y a Bernabé. Claro, trajeron toro, le hicieron un... Vemos que las costumbres que había eran muy fuertes, muy paganas. En algunos lados más fuertes que en otros. En este caso ya en Listra vemos que esto Eran re exagerados ya. los de ahora, viste que tiran cartas, ¿cómo se llaman los satoristas? Tarotistas. Bueno, un ejemplo, viste que ellos usan mucho Júpiter, Marte, Claro, usan mucho todo el universo. Sí, ¿cómo es esto? De los signos. Zodiaco. Sí, Zodiacal, también, sí, zodiacal. Eso. también, todo ocultismo. Sí. Cuando vieron Todo que chamullo Pablo- eso. Cuando vieron el Como milagro, ayer, Samu. el milagro Tómatela, ese, que le ellos dijo dijeron, Jesús. estos son dioses, dijeron. Y ellos Jesús le mismos dijo, vinieron, tómate. buscaron animales para hacerle sacrificio, para adorarle a ellos. Y ahí Pablo rasgó su vestido y dijo, no, somos iguales que ustedes. No, están errados, somos iguales que ustedes, no fuimos nosotros. Esto lo hicimos en el nombre de Jesús, el Dios que ustedes no conocen. Vamos al versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Mirá, vinieron de acá y los que estaban enojados, Sí. caminaron hasta acá y se juntaban con la mayoría y esto también, todos juntos y ahí. Hicieron ahí un... Sí, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Otra vez volvió a Derbe? no, acá, cuando vos te leíste acá, que fue a Listra, es como que se adelanta esto. Ah, ¿Se ok. entiende? Es como que después se adelanta. 20. 20. Versículo 21 ahora.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, todo el viaje que hicieron lo volvieron a... Claro. De Listra, ¿qué hacen los judíos? A Pablo, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Lo apedrearon y pensaban que estaba muerto, y él Correcto. no estaba Entonces, muerto. Bernabé y los discípulos lo levantaron Y se volvieron. Se vinieron a Derbe. Correcto. Ahí se llegaron. Y siguieron haciendo discípulos. Sí. A Así Pablo fue el que apedrearon, acá ¿no? levantan Sí. iglesia, acá levantan otra iglesia más. Y hay discípulos. Esto también es para mí. Hay discípulos. ¿Para él? No, ¿Sí? Todo para la semana que viene. hay discípulos. Antes del 9. La semana que viene. Acá vemos lo extraordinario y el valor de Pablo y Bernabé. Acá estaba Tarso, acá nomás cerquita. Pablo todo golpeado, lastimado, apiedrado, etcétera, cansado, hambriento, flaco, etcétera. ¿Qué podría haber hecho como hombre? Me voy para casa a descansar un rato. O corto camino y me voy para Antioquía de acá. No, volvió para Listra, dice ahí, ¿no? Volvió a Listra, volvió a Iconio y volvió a Antioquía. A ver qué hacen, fíjate lo que hacen. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces cuando volvieron, ¿qué hacían? Le exhortaban a los que habían creído. Sí. Hay que seguir. Y Pablo como ejemplo, todo por medio de tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Al reino de Dios. Decimos, dándole a entender que el camino no era de color Claro, de Rosa. de rosa, era difícil, era complicado. ¿Qué hacían Pablo y Bernabé? Ungía, levantaba discípulos, acá levantó ancianos ya, los exhortaba, los animaba, los reanimaba y afirmaba la iglesia, ¿sí? Dice que ahí constituyó ancianos, así que ya no había solo discípulos, Habían ancianos. había pastores, claro, como pastores. Ujú. Pastores en cada iglesia ya. Y cada pastor tenía los que le acompañaban. Así que acá habrá estado año y medio. Eso habría que buscarlo. Capaz que en cada lugar se quedaban 3 meses, 4 meses trabajando. ¿Por qué? Porque caminaban como un mes para llegar a cada lugar. Un mes y pico le costaba llegar a cada lugar. Y vuelven, ¿no? 24, ¿ves? Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Perge, volvieron acá, así que volvieron por Antioquía, pasaron por ese lugar que nombra ahí, que debe estar por acá, llegaron de vuelta a Perge, y de Perge, A Atilia. sí, De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe. Volvieron y contaron todas las cosas. de Perge volvieron a Antioquía, su iglesia, Claro. donde habían salido, Y ahí contaban los testimonios y las historias. todo lo que había pasado. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Ahí vamos a lo que vos preguntabas, Vicky. si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Sí. se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Sí. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Amén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y Amén. ninguna... Ahí. Bueno, la vuelta de Jerusalén de judíos se enteran todo esto que está pasando y lo hacen llamar a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hacen? Suben, Pablo, Bernabé, suben. Antes de llegar a Jerusalén, pasan por Samaria, hay dos lugares que nombra la Biblia, y acá no pierden el tiempo, les predican de todo lo que Dios había hecho en este viaje. Hasta llegar... ¿Qué hicieron? Volvieron a contar sus historias. O sea, en Antioquía, cuando ellos vuelven a Antioquía, empiezan a contar lo que vivieron. Claro, y ahí estuvieron ¿A quién por le mucho cuentan? tiempo. Le cuentan a sus encargados. Claro. A los que le habían dado, ¿recuerdan que le habían orado? Le dieron orden por el Espíritu, vayan a hacer su trabajo. Pablo vuelven y a ellos mismos le dan el informe. Claro. Traen los Lo que informes. hicieron. Un ejemplo. En Chipre levantamos dos iglesias. Confrontamos un brujo y el brujo que le contaban, esto hizo el Señor por la mano nuestra. Y el Un gobernador creyó, aceptó la doctrina, claro. y a través de eso pudimos levantar dos iglesias. Sanamos Y hay un discípulos. cojo, claro. En Chipre hay discípulos. De ahí nos fuimos a ver que bueno, Juan Marcos nos abandonó, habrán contado. Después fuimos a Antioquía y ahí también, en medio de persecución, pero levantamos dos iglesias más. En Nistra, bueno, casi muero, me da piedrazo, pero Me Dios sacó, me dio fuerza, claro. me levantó. Pero tenemos 7 iglesias ya levantadas, tenemos discípulos. Y cuando volvimos ya ungimos, dejamos ancianos, un ejemplo. Y todo era júbilo, gozo. Pero de Jerusalén se enteran y no lo toman bien porque, ¿qué decían? Por los gentiles, por los griegos. Claro. Los griegos se me metieron a la iglesia, a la sinagoga. Para ellos era eso. Claro. Era, Claro, son muy territoriales. sí, no por la idolatría. Los griegos muy idólatras, los gentiles muy paganos y el judío siempre fue santo. Claro, por eso. El judío santo. ¿Qué hace ahí que leyó Samu? Suben a Jerusalén. Y entonces los pastores de Jerusalén empiezan a contar, ¿qué pasa? No hay que le dicen los malos fariseos. Otra vez aparecen los fariseos que habían aceptado también. Sí. Pero tenían este problema igual ellos. Y le decía, es necesario circuncidarlos, decía. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí se juntaron. Versículo 7. Y después de mucha discusión, vean cómo discutían, mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varón hermano, vosotros sabéis cómo en algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyendo de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan de Cornelio y todo eso? Bien. Y Dios que conoce los corazones y le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, ahí otra vez, lo mismo que a nosotros judíos, lo mismo para ellos también. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esa está buenísima. Mal. Pedro le da a entender, él mismo reconoce como judío. ¿Por qué quieren poner un yugo sobre los gentiles? Un yugo que ni nosotros como pueblo pudimos nunca llevar, ni nuestros padres. Está hablando ya de Moisés, de Abraham, está hablando de todos ellos, que ni ellos nunca pudieron llevar. ¿Por qué quieren poner? Porque eran celosos mal, religiosos pero mal. Y ya esto estaban viviendo en el espíritu, en la fe, esa revelación. ¿Se entiende? Sí. 11. Antes creemos que la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que de ellos, dice. Entonces la multitud se calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y le empiezan a contar todo lo que vivieron ahí. Entonces 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó la primera vez a los gentiles. Ahí se acuerda de Simón Pedro. Pablo dice, Simón mismo les contó a ustedes, Cornelio, cómo todos ellos recibieron. En el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Otra vez Isaías, lo mismo. lo que dijo Isaías. Otra vez.
Otra vez lo mismo, vuelven a recordar las profecías que se cumplen. Y con esto recuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. Eso habló Amós, lo habló. El profeta Amós lo dijo en capítulo 9:11. Bueno, a ver, versículo 21. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene cada ciudad que lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Y acá se confirma, el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones, enviar a Antioquía como a Pablo y Bernabé, a Judá, que tiene sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto es mano, escribir por mano. De ellos, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, de los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y acá vamos a ver en el 29 qué requisitos tenían. Que os tengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardáis bien, haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaban por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundante palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sigue abajo, el 34. Mas a Sila le pareció bien quedarse allí. Y ahí se quedó con ellos en Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio como otros muchos. Ahí creo que terminaría lo de ustedes. ¿Sí? Porque después empieza el segundo viaje. Hasta ahí tiene lo suyo. O sea, si podemos hacer un resumen de todo lo que se habló en el concilio. Sí, En ese concilio de sí, tienen que Jerusalén. hacer eso, perfecto. Lo más fuerte, el por qué. Tienen que explicar, ustedes lo pueden explicar. El por qué se enteraron de esto, los fariseos, y lo hicieron subir a Pablo, a Bernabé, y cuenten lo más resaltante, que ellos, ¿qué pensaban los judíos, los gentiles, los griegos? Que para que ellos sean salvos, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse y seguir toda La ley de Moisés. Ok. Exacto, no estaban aceptando el mensaje de Pablo, no les parecía bien. Claro. Entonces ahí Pedro interviene, habla Pedro, Tendríamos después que habla detallar Pablo. igual por las dudas Sí. la ley de Moisés. Sí, por eso reducen los versículos, lo más importante. ¿Y ustedes los pueden expresar con sus palabras o...? Yo digo que lo que leímos con usted es lo más importante. Correcto. Vi que grabaste eso. Sí, lo más importante es eso. Resuman. Está bueno. No, está perfecto porque así Acá lo que ya está. está Yo el lo libro. entiendo, ya me... Y el mapa está me sé buenísimo. más de la mitad de memoria ya lo... Esa es la idea, para que ustedes puedan cuando... De Jerusalén, Antioquía, cuando ustedes- Chipre... Bueno, eso está bueno que uno de ustedes o dos sepa bien para ayudar al amigo si se traba. Claro. Que no si no se acuerda uno pueda salvarlo. Está bueno. ¿Se entiende? Habría que hacer... Voy a hacer un mapa conceptual para saber los puntos y después los ubicamos en el mapa este. Acá está Bernabé. Sí. Cuando comienza todo. Cuando comienza todo está Y acá Bernabé. está Antioquía, la iglesia. Después pasa Lo mandan a Bernabé a ver qué estaba mirar todo pasando. lo que qué es lo que pasaba. estaba pasando. Después va a buscar a Tarso. Bernabé va y se une con Pablo. Lo busca para que lo ayude. Exacto, y se unen los dos. Sí. De acá Pasa tiempo. Se van. No. Pasa tiempo ahí de los que están. Acá, Después en la dice iglesia. que va a pasar hambre en Claro, Crecen Jerusalén. acá Sí. y de ahí se separan. No, ellos llevan ellos llevan comida hasta acá. ¿Por hasta qué? Jerusalén. Porque- Porque había una Porque profecía dijeron de que iba a haber en hambre Jerusalén. en Acá, Jerusalén. en Jerusalén. En Jerusalén. Claro. Acá en esta Entonces provincia de ellos acá. viajan desde Antioquía hasta Jerusalén. Ok. Y A después llevar vuelven comida acá. y refuerzo y todo Y eso. después hacen los Después están en la iglesia, capítulo 13, y empieza el viaje. Exacto, y ahí se van, Ahí sí van a- Salamina. En barquito. Y después De acá, a pie. están en Caminando. las sinagogas que están ocultas, Caminando. caminando a Chipre. Bajaba el volumen, De Samu. Chipre van a Pafos. Sí. Y acá
sucede lo del mago. Lo del Claro, mago. lo del mago, lo de que se Joder. convierte en general. Claro, Chipre es la isla y esto es Chipre. Ok, y acá sucede el acontecimiento del mago. ¿Qué es eso? El gobernador cree en la doctrina de la sí. Entonces de acá viajan a Persia, otra vez en barquito. Marquito. Y acá vuelven a Persia. No. ¿Acá qué pasaba en Persia? A ver. Algo pasaba acá en ¿Qué Persia. pasa en Perge? De Importantísimo. Pafos viajan a Perge y luego a Antioquía de Pisidia. No, pero ahí Pablo pasó siempre algo. empezaba su sermón relatando ¿Qué lo pasó ahí ocurrido. en Perge? No, pero en Persia después, cuando vuelve, No, pasa. ¿qué pasó en Perge? Ay, no tengo nada de Perge. ¿Quién abandonó a alguien en el barco? Ah, sí. Juan ahí Marco. se separa Pablo. Pónganlo. Ok. Juan Marco, porque vio que, bueno, Juan una de las Marco. teorías puede ser Juan que Marco. el sobrino de Bernabé. de Se Bernabé. separa de Una de los las dos. teorías puede ser de que, como el viaje era muy peligroso. Y él vuelve a Jerusalén. Busquen dos teorías. Busquen Otra dos teoría más. Vamos a dar dos teorías. Podemos decir que se peleó Busquen dos con Bernabé. Hay. Claro, hay teoría, hay teoría. Hay. Pero entonces Juan Marcos se devuelve a Jerusalén. Y ellos siguen Y el ahí ya viaje. termina Juan Marcos. Ahí, no se lo ve más. ok. Y de Perge van Antioquía de de Pisidia. acá. Sí. Ajá. Ahí sí. hacen discípulos, Ahí iglesias. dice que empieza a relatar su Su sermón y- hablando de Moisés, de Jacob, siempre le Exacto. hablaba del Antiguo para después llevarle el mensaje de salvación al Nuevo Y Testamento. acá no todos habían creído acá. No. Y ahí es donde ellos dicen. No, ahí es van donde a dice predicar a los que gentiles. primero le predicaba a los judíos y después a los gentiles Claro. y después los Y acá judíos ellos no se- recibieron el mensaje. Claro, exacto. Que a donde los suyos vino no lo recibieron. Ajá. Y cuando ellos viajan acá y los judíos de acá ven que ellos viajan y predican acá, ahí fue cuando ellos dicen que Lo quieren pudieron perseguir, hacerlo. los persiguieron. Fue Listra, Lo quisieron apedrear se juntan los de Listra y se juntan de Ah, de Antioquía. para apedrarlo. Sí, ok. Y acá predican acá. y Claro, acá. empiezan los judíos a dividir al vuelven. pueblo, Claro, y después vuelven a hacer quieren lo mismo. matar a... Después él huye a Antioquía. Claro, quieren matar Acá a los Pablo y pedrean él y huye. piensan que muere en Listra. Y piensan que Pablo muere. Pero ahí no muere. Lo levanta y se van a ver y siguen Exacto. predicando, y siguen haciendo discípulos. Cuando vuelven a hacer Está muy fácil el mapa. ¿Entendieron, no? afirman los Está muy fácil. fundamentos, Exhortándolo. dando ánimo todo, y levantan y ponen ya ancianos. Con el silencio. Con el anciano. Y de acá, Acá fue la Perge. En Listra fue donde, hermano Pablo, en Listra, en Derbe, Listra y todo eso es donde constituyen ancianos, en todos los Exacto. lugares. Cuando En vuelven, Iconio, en Listra. cuando todo Pedro a la vuelve. vuelta. Porque en la ida lo agarran a los piedrazos, los pagotazos. Sí. De acá vuelven a Perge y de Perge vuelven a Antioquía Sí. a dar reporte y a contar toda su historia, lo que ellos Todo lo que hicieron en el viaje. pasaron. Bien. Exacto. Y terminamos ahí después, ¿qué pasa? De Jerusalén se enteran. ¿Qué pasa ahí con los cestas de los fariseos? Claro, en Hay Jerusalén una empieza el junta, hay una concilio. junta Empieza el corporal, concilio. concilio. Y ahí empiezan a discuten hablar de el tema todo. de que los judíos dicen que tienen que volver a la ley de Moisés, tienen que cumplir a la ley de circuncidarse Moisés. y todo eso. Sí. Y ahí se para, se planta y él dice que cuenta lo que ¿Quién es el que dijo se planta en y Amós. dice eso? ¿Era? Cuenta parte de la profecía, pero antes de eso Pedro relata cómo... ¿Quién había dicho antes? ¿Cómo era? Ah, lo de Cornelio. eso Cornelio, era. Pedro relata. Pedro relata Pedro cómo, cuenta lo de cómo- y Pablo relata todo lo que ellos vieron acá. Claro. ¿Qué es lo que relata Como Pedro? evidencia para que ellos crean. Cómo él fue a predicar a Cornelio, que está en capítulo 10, a los gentiles. Claro, que dice. Cuenta un poco de eso, él dice los gentiles, pero se está haciendo memoria de Cornelio. Cuando él fue a la casa Dios de Cornelio. escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoció los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Dónde está? 15, 7, 8. El 7 es la parte final. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahí no lo nombra, pero si ustedes leen Pero es lo el mismo 10, que- si ustedes claro. leen el 10 se dan cuenta que Lo que Pedro dijo se está acordando Cornelio. de Oye, está muy interesante el viaje. ¿Eh? Yo nunca había leído sobre el viaje No, de... esto si de ustedes Pablo. cómenlo, ahora es un repaso, Claro. pero si ustedes lo meditan despacio,
El espíritu después va a tratar con cada uno. Y fue muy interesante todo lo que pasaron. Lo que El hicieron. viaje- Y después en el 12 dice cuando ellos aceptan. Entonces toda la multitud cayó. O sea, se cayó. Y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por ¿Eso medio de ¿En ellos. qué parte del mundo era? ¿En qué parte del viaje? En el concilio, Ah, en el concilio Cuando ya cuenta. estaban hablando. cuando ya los Claro. judíos creen, o sea, dicen, bueno, tienen razón lo que están diciendo. Ok. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto, Y ahí habla de la profecía. esto no es que viste vos tenés que saltar de un lado a otro. Esto te lleva, Claro. Hay una línea. te lleva, tac, tac, 13, y está capítulo 13 y 14, nada más, ahí te cuenta todo. Listo. ¿Sí? Ahí te Está cuenta perfecto. todo. El viaje termina en el 16, o sea, Sí, sí, no. No, 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 en acá. el 15 verso 35. Sí, sí, en el Correcto. 35 terminaron. Sí, correcto. Sí, ahí termina. y pone que en el versículo 15 habla de las profecías. Hechos 15:15. Pero Sí. es importante hablar sobre el concilio. Sí, Se y- trata sí, de- ahí bueno, lo pero noté. por eso, esto pasa en el concilio y con esto Hechos 15, concuerdan las 15. palabras de los profetas como está escrito. Después de esto Otro volveré. Eso lo pueden hablar como cumplimiento. Exacto, como la como confirmación. La confirmación de todo lo que. Cumplimiento. Bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es que...? 10. Bien, buenísimo. Las Diego Armando. Ay, no estaba muy bueno.